Vivimos en tiempos donde hace falta de un verdadero liderazgo para transformar a nuestra nación. Esta expresión se suele escuchar frecuentemente en los medios de comunicación y en las iglesias. Lo primero, denunciando la falta de valores en las esferas del gobierno. Y lo segundo, como respuesta a un clamor por hombres y mujeres que se comprometan con Dios. La Iglesia, a través de los años, ha puesto énfasis en desarrollar múltiples ministerios. Pero nos hemos olvidado de un ministerio medular e imprescindible en la vida de la Iglesia. Me refiero a la música. La pregunta es, ¿quién es el responsable? La Biblia nos declara que Dios ha puesto a los pastores para preparar y edificar a estos hombres. Estas y otras interrogantes serán contestadas por Winston Reina, un reconocido músico cristiano, una voz autorizada a lo largo de 40 años de carrera musical y sobre todo de pasión educadora en el área musical ministerial. Sus años formando a innumerables músicos le da lugar a hablarnos sobre este tema. En los últimos años, Winston Reina ha emprendido el desafío a nivel nacional de levantar una nueva generación de músicos a través de diversos seminarios, congresos y conferencias. Con ustedes, Winston Reina, con su tema El pastor y el músico. La iglesia no solo espera un pastor ejemplar en su persona, o un pastor fiel a Dios, sino también un resoluto líder. Un hombre que inspire a la iglesia a realizar el trabajo de Dios. Encontramos en 2 Timoteo 2:15, donde Pablo lo expresa a Timoteo su sentimiento, en relación que el líder debe cumplir con la iglesia en todas sus facetas, donde dice de la siguiente manera: procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que use bien la palabra de verdad. El ministro que sirve en la iglesia en esta sociedad contemporánea está llamado a ser un verdadero conductor de la iglesia. Debe actuar como un líder en el pueblo de Dios, motivando a la gente, formando vidas, presentando desafíos, tomando la iniciativa y organizando adecuadamente todas las áreas de la vida de la iglesia, a fin de lograr un trabajo de mayor integración y así obtener resultados excelentes. Pero antes de continuar debo aclarar lo siguiente. No pretendo enseñar lo que usted tiene que hacer como el pastor de su iglesia. Esa no es mi intención, tampoco mi misión. Mi única y sincera intención es simplemente aportar y colaborar con usted, a fin de tener un cuidado mayor sobre la clase de músico que usted va a colocar en su iglesia. El pastor debe reconocer que él es el responsable de todas las áreas de la iglesia, y precisamente una de ellas es el área de la música, a quien le debemos mucho por su trascendencia y bendición en nuestras vidas, y también por su gran importancia en el desarrollo de la teología del culto. Frente a esta realidad, creo que todo pastor tiene que dedicar una cantidad justa de su tiempo y pensamiento, porque la música es parte de su ministerio. No importa si el Señor le ha dotado de cierta capacidad musical o no, aunque no pueda tocar o cantar. De todos modos, el pastor tiene mucha responsabilidad en el área de la música de su iglesia. ¿Qué es lo que pretendo decir con todo esto? Que el ministerio del pastor implica tanto privilegio como también responsabilidad. Y justamente cuando hablamos sobre el área de la música, es aquí donde el pastor debe emplear también la mayor fuerza de su cuidado. Y en especial, cuando tiene que decidir para elegir el músico de su iglesia para ejercer el ministerio de la música. Tal vez muchas veces nos preguntamos, ¿quién es un ministro de música? Un ministro de música es un hombre llamado y capacitado para guiar a la iglesia en la alabanza y adoración a Dios. Pero cuando hablamos en términos generales, un ministro de música es aquella persona que dedica su tiempo y talento al servicio de Dios, tocando un instrumento, cantando o dirigiendo el programa musical de la iglesia. Este tema es un tema muy interesante. Y precisamente es aquí donde yo quiero dedicar más tiempo, para compartir y enfocar cosas que tienen que ver sobre la clase de músico que usted va a colocar en su iglesia. El pastor tiene que entender que el músico de su iglesia primero tiene que ser un discípulo antes de ejercer el ministerio. Si uno primero no es discípulo, no puede ejercer el ministerio.
Porque antes del ministerio primero está el ser. Y cuando digo ser, esto implica el modo de existir de la persona. Implica conducta, gestos, comportamiento y testimonio. Es asunto de vida primero. Hay una canción cristiana que tiene mucha relación con esta gran verdad, donde dice de la siguiente manera: no basta solo con cantar, no basta solo con decir, no es suficiente con querer hacer, es necesario morir. El músico puede realizar, crear, producir, el músico puede ejecutar, elaborar, interpretar o componer, etcétera, etcétera. Pero no es suficiente con querer hacer como dice la canción. La Biblia dice en Juan 15:8, en esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto. Y en Colosenses 1:10 dice de la siguiente manera, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra. Estos pasajes bíblicos nos hacen ver claramente que primero es el ser, que el hacer. En otras palabras, un ministro de música primero es persona, antes que ministro de música. Esto quiere decir que toda persona que ejerce el ministerio de la música primero tiene que ser un hombre totalmente depurado, a fin de ser un ministro verdadero de la música y de su palabra. Y eso solamente puede ser a través de un discipulado. Y lógicamente es un trabajo que toma tiempo. O sea, es asunto de proceso. Recuerdo que en cierta ocasión, en uno de los seminarios de música que estaba realizando en el país, se me acercó el pastor de la iglesia y en forma muy sincera comenzó a compartirme lo que estaba sucediendo en la vida de uno de sus músicos de su iglesia. Sucedió que el pastor descubrió en esos días que el tecladista que formaba parte del ministerio de la música de su iglesia estaba incurriendo en una falta muy seria en su vida. Y la falta era que este músico que tocaba el teclado en la iglesia del Señor, paralelamente también tenía compromisos de música con el mundo secular. Qué triste y lamentable cuadro. Pero no obstante, cuando vamos a la Biblia, encontramos que los sacerdotes que dirigían los cultos para Dios tenían que santificar y purificar sus vidas. Lo mismo también en la música se esperaría de los cantores y de los que tocaban instrumentos. Tenían que ser músicos con manos y corazones limpios. Como dice en el Salmo 29:2, postraos delante de Jehová en la hermosura de la santidad. Uno de los grandes problemas que sufre la iglesia en esta era moderna es la falta de músicos irreprensibles ante Dios, a quienes Él puede usar. Por eso no podemos ser tan livianos en confiar en un músico a quien Dios no ha corregido. Muchas veces el pastor, y lo digo con mucho respeto, comete el error que el hermano que se convierte a Cristo y tiene el talento de la música y lo ve que es fiel, que da su diezmo y no falta al culto. Sucede que rápido lo pone como miembro en el ministerio de la música. Entonces sucede que ya lo está poniendo en el ministerio. Yo pregunto, ¿puede acaso un músico llegar a ser un ministro de música simplemente por poseer habilidad artística? No, nunca debemos cometer este gran error de pensar que la habilidad lo hace todo. Muchas veces sucede que en la iglesia tenemos mucha gente que tiene el talento. Pero ojo, el gran problema es que no tiene el carácter de Cristo. Por eso muchas veces cuando se ha querido conformar un ministerio de música, han terminado los músicos en envidias, en celos, y muchas veces reclamando al pastor o al diácono. ¿Por qué él? ¿Por qué yo no? Yo soy mejor que él. Por eso yo creo con todo mi corazón que el quebrantamiento de los poderes del alma es imperativo en la vida del músico, si realmente desea expresar la vida de Dios a través de su vida. De no ser así, esta persona se convierte en un gran problema, porque no ha sido quebrantado por el Señor. Por esta razón decimos que el pastor es el responsable del músico que coloca en su iglesia. El pastor no puede usar cualquier músico en su iglesia, a menos que se refleje el carácter de Cristo en la vida del músico. Y tener el carácter de Cristo significa que el músico tiene que despojarse de la vanagloria, del orgullo, del celo, de la mentira, de la vanidad y de la contienda y de la soberbia. Porque si esto no es así, entonces va a ocurrir que el músico que usted pone frente a la iglesia le va a quedar tan grande lo que se le da, que después no va a haber quien se lo quite de ese lugar. Tenemos que entender que si el músico no está bajo el control de Dios, perjudicará la obra de Dios tremendamente. Frente a esta gran verdad, creo que ningún líder o pastor
debe pasar por alto su responsabilidad y cuidado al nombrar el músico de su iglesia. Cuando escudriñamos la Biblia en Mateo 4:19, vemos que el ministerio terrenal de Jesucristo se inició con la invitación. Jesús dijo: venid y seguidme. Esto indica que toda persona que nace de nuevo en Cristo tiene la responsabilidad, el deber y el privilegio de ser primero discípulo. No olvidemos que el Señor Jesucristo primero nos llamó para estar con Él. Todo hombre convertido necesariamente tiene que pasar por la escuela de Jesús. Se dice que Saulo de Tarso fue un hombre de grandes conocimientos y elocuencia, pero cuando se confrontó con Jesucristo en el camino a Damasco, su vida fue transformada totalmente, y le dio la comisión de ir y hacer discípulos. Pero Saulo de Tarso reconoció después su falta de preparación en ese campo, a pesar de su amplia educación y de su poder de persuasión y de su entusiasmo para proclamar las buenas nuevas. Saulo de Tarso bien sabía que primero tenía que comprender y experimentar la relación Dios-hombre antes de compartirla. Es decir, Saulo de Tarso comprendió que primero tenía que ser discípulo antes de ir y hacer discípulos. La Biblia dice en el libro de Gálatas 1, del versículo 6 al 18, que Saulo de Tarso se internó 3 años en el desierto, donde se dedicó al estudio, a la meditación y a la oración. Y la razón del caso es que Saulo de Tarso sintió la urgencia de explorar todas las dimensiones de la gran comisión y convertirlas primero él en parte íntegra de su ser. Así yo lo creo también, porque sólo así el hombre estará mejor preparado para ser un verdadero siervo de Dios. Con frecuencia me encuentro con músicos jóvenes que aspiran al ministerio de la música y tratan de tener un ministerio, pero sin dificultades, sin problemas, sin preparación y sin santidad. Músicos que quieren vivir tranquilos, sin obstáculos y sin ninguna clase de compromiso. Quieren tener un ministerio, pero sin retos, sin desafíos y con una vida fácil. Es más, hoy en día lamentablemente se tiene el triste criterio que el cantante o músico que desarrolló en forma profesional su talento en el mundo secular, que al llegar a la iglesia se le debe conceder el privilegio de hacerlo automáticamente para Dios, olvidando muchas veces que el músico primero debe ser discípulo. Por eso es importante que los líderes y pastores tengan bien presente que el músico imprescindiblemente tiene que pasar primero por la escuela del discipulado, para que logre alcanzar el carácter de Cristo en su vida. Entonces, una vez que se haya formado el carácter de Cristo en la vida del músico, es más que seguro que el pastor de la iglesia va a disfrutar de un verdadero ministro de música, firme ante un mundo inestable, respetando sus prioridades como un verdadero siervo de Dios, quebrantado y restringido por el Señor. Dios te bendiga. Hasta pronto. Amigo músico, ¿estarás dispuesto a aceptar el reto y pasar por la escuela del discipulado? Y tu pastor, recuerda, sin retos no hay compromisos, y sin compromiso no hay ministerio. Para contactos, ubíquenos en la urbanización El Trapecio M11, primera etapa, Chimbote, Perú, o al teléfono 35 13 98 o al celular 968-0303. También ubíquenos en el espacio en internet www.mispaz.com/Winston Reina. Mispaz se deletrea de la siguiente manera: MYSPACE. O también escríbenos a través del correo electrónico winstonreina_02 @hotmail.com. Hasta pronto.